Vamos a hablar ahora sobre el monitoreo necesario y urgente también que hay que hacer de la violencia política, esto de género en las elecciones anticipadas. Ana, ustedes como Mega también han venido realizando una radiografía profunda de lo que ocurre. Y bueno, ahora nos toca también hablar de elecciones anticipadas y un tema corto de las anteriores locales y ahora estas presidenciales. ¿Qué lectura tienen? ¿Hay algo nuevo que analizar o seguimos en la misma situación? Buenos días, Denise. Buenos días, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar compartiendo esta mañana con ustedes. Bueno, lamentablemente la política, como todos los espacios, termina siendo un espacio bastante violento para las mujeres. Nosotras tenemos que someternos a un escrutinio que muchas veces es el doble y hasta el triple de de nuestros pares en el área en la que nos encontremos. Lo viven ustedes como periodistas, lo viven las mujeres que se atreven a tener una voz propia frente a a un sistema que nos dice que tenemos una determinada manera de ser o actuar, ¿no? Que tenemos que actuar de cierta forma. En estas elecciones, en realidad, yo creo que la violencia vino o intentó venir desde el mismo Consejo Nacional Electoral, cuando se negaban a aplicar la regla de la paridad por el pretexto de ser elecciones anticipadas, lo que les dio la puerta abierta a las organizaciones políticas para negociar con nuestros derechos, ¿no? Ventajosamente eso no se permitió, no se pudo hacer. Ahora nosotros en cambio estamos viendo cómo el corto tiempo que tienen les hace a las organizaciones políticas tener una campaña ampliamente digital y esto incrementa precisamente las publicaciones que tienen un tinte violento, ya sea por razones de género, ya sea por discriminación, racismo u otro tipo de actividades. Hemos visto que lamentablemente detrás de un teclado cualquier persona puede darse el lujo de escribir o de decir cosas que no tienen Ujú. nada que ver ni con la campaña política ni con la vida pública en sí de una mujer. Sin embargo se lo hace. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es precisamente generando iniciativas que ayuden a tener un escrutinio público mayor y sobre todo a tratar de adecentar esta política que hemos visto que lamentablemente ha venido decayendo cada vez más. Y no estamos diciendo que las mujeres no puedan ser cuestionadas sobre su participación política, Ana Karen, porque quizá eso se confunde muchísimo y como que dicen, bueno, ahora entonces las mujeres son intocables, no hay cómo decirles nada, y no se trata de eso, sino de que los argumentos que se tomen cuando se cuestiona la actividad política de una mujer sean realmente los que tengan que ver con su actividad política. Pero ustedes han podido hacer a día de hoy un monitoreo, por lo menos de lo que ha ocurrido en la pre-campaña y ya en el inicio de la campaña. Sí, bueno, en primer lugar es verdad, inclusive están reconocidos los estándares para poder decir el escrutinio público que deben tener las personas que se encuentran en el ejercicio de la participación política. Su vida termina siendo un poco más amplia porque las personas tienen que cuestionar, de eso se trata la rendición de cuentas, pero es necesario saber distinguir esa violencia que se genera en contra de las mujeres, en primer lugar porque sigue marcada por estereotipos, en segundo lugar porque responde a que somos mujeres y en realidad busca un objetivo final. Así esa violencia vaya dirigida en contra de una sola mujer, esa violencia va dirigida en contra de todas las mujeres. El objetivo es apaciguarnos, el dejarnos afuera, el que nosotras no participemos en la vida pública, que no participemos en esta toma de decisiones, y eso se busca a través de esta violencia, ¿no? Nosotros hemos generado ya una propuesta de un observatorio, pero hasta consolidarlo, porque queremos que este observatorio sea a nivel nacional y lamentablemente también a veces corremos el riesgo de centralizarlo, ¿no? Los casos de violencia política que más se conocen suelen ser los casos que suceden a nivel nacional o que suceden a gran escala, podría decirse, en el legislativo. Sin embargo, esta violencia surge en territorio también y lo que queremos es que todos estos casos sean visibilizados, sean puestos a la luz, sobre todo para generar esta conciencia social dentro de las personas, dentro del votante, ¿no? ¿Cómo nosotras podemos estar seguras
de un ciudadano o una ciudadana que nos vaya a representar cuando ejerce este tipo de violencia. Para darles un ejemplo, hace poco fue destituido precisamente por violencia política el alcalde reelecto del Cantón Francisco de Orellana. ¿Cómo nosotros podemos estar seguras si una organización política le lanza a la reelección a un candidato del que ya conocían que tenía este proceso, del que sabían que podía ser sentenciado, y sin embargo le lanzaron para la reelección? Lo peor de todo es que ganó, porque así los problemas de este tipo y estas denuncias para la gente todavía no tiene o no cala dentro de lo que debería ser como un problema nacional y como un problema de la democracia en general. Y sin embargo esta persona, a pesar de tener este proceso, fue ganador de la reelección y por ende ahora fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral con una sentencia de segunda y última instancia por agresor, por agredirle a la ex vicealcaldesa, a quien ya inclusive terminó el periodo. Entonces esa gente ahora igual pretende estar de candidata en estas elecciones y es necesario que todos esos hechos se visibilicen para que las mujeres puedan tener también un lugar seguro o un poco más seguro en el que puedan hacer sus propuestas, en el que puedan hacer sus candidaturas. Hemos visto, por ejemplo, ampliamente que estos días, hace 15 días aproximadamente, María Sol Borja como periodista tuvo un ataque directo, pero también hemos visto cómo los ataques han incrementado últimamente en contra de la candidata, la única candidata presidencial, que es Luisa González, metiéndose precisamente en el ámbito personal, a criticar su vida, inclusive con calificativos que desconocen por completo lo que ella está proponiendo dentro de la contienda política y se van en otro sentido a tratar de desprestigiarla como mujer y como persona. Ese tipo de cosas precisamente ya han sido levantadas por nosotros como primeras alertas. Nosotros al final de las elecciones y de las candidaturas daremos un informe final de lo que hemos encontrado, de el tipo de violencia que se ha encontrado y quiénes han sido las personas que lo han perpetrado. Sin embargo, el observatorio, como les decía, tiene esta mirada más amplia, tiene esta mirada nacional, no solamente de los casos que a veces suelen ser más mediáticos. Lo que queremos es que se conozca que lamentablemente pasa y pasa en todo el territorio. Has hablado de algunos temas fundamentales. Primero, los ataques que ha recibido la única candidata a la presidencia, que es Luisa, y que además vemos todavía que el debate es tan pobre que tienen que señalar la vida privada, y seguimos también en estas didácticas de que las mujeres tenemos que justificar las decisiones que tomamos, ¿no? Pero ahí yo también quiero hacer algo en hincapié, que es el tema. Antes que dabas la idea de la resolución que tomó el Tribunal Contencioso Electoral en torno a la paridad, que si bien tenemos mujeres candidatas ahora a la presidencia y vicepresidencia, se da porque hubo también decisiones que se tomaron por parte de los colectivos feministas para obligar a estas instancias a que nos otorguen la paridad, y eso es gravísimo. Porque tenemos una presidenta del Consejo Nacional Electoral, mujer, que evidentemente vemos que incluso cuando tenemos a mujeres ocupando cargos de poderes, no es que cambia la situación. ¿Qué lectura tienen sobre eso? Sí, bueno, nosotras en realidad formamos parte de los colectivos que llevaron este proceso a judicializarse, y tuvimos varias iniciativas, que fue primero el recurso ante el TCE, pero teníamos la otra opción que también era acudir ante la Corte Constitucional en caso de que el TCE no hubiera resuelto favorablemente. Lamentablemente corríamos ese riesgo de tener que acudir a la Corte Constitucional y probablemente la resolución no se hubiera aplicado en estas elecciones, sino en las siguientes. Y lamentablemente es un caso repetitivo. Nosotras venimos contando la historia de lo que fue aplicar las cuotas. Igual, las primeras leyes de cuotas tardaron 7 años en aplicarse y precisamente tuvieron que aplicarse gracias a sentencias del Tribunal del Tribunal Constitucional de ese entonces. Es imposible que nosotras lleguemos a tener un espacio igualitario si siempre nos toca pelear de esta manera. Y es verdad, una de las cosas que nosotros resaltábamos era que porque ni siquiera solo la presidenta, son 3 de 5 consejeras, son 5 consejeros y 3 son mujeres, y están en esos lugares precisamente gracias a las peleas de las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres por la paridad, por la paridad en cargos de representación, pero también en cargos de designación, y están ahí gracias a estas luchas y se olvidaron. Creo que es muy fácil llegar a esos puestos y olvidarse. Sin embargo, yo considero que todavía el número es inferior, y es por eso que nosotras tenemos que trabajar también en una agenda conjunta
sobre las que queremos que lleguen a hacer nuestras luchas y nuestras demandas y que se lleguen a pelear en estos cargos de decisión. Hace poco tenía la oportunidad de escuchar, por ejemplo, la historia de precisamente los cupos y las cuotas en Argentina. Recordemos que Argentina ya tiene avanzado, por ejemplo, la despenalización total del aborto. Entonces, ¿qué es lo que manifestaban? Obviamente nos llevan años de ventaja con respecto a esto, pero lo que ellas manifestaban es que inclusive cuando las mujeres no tengan esta visión que nosotras tenemos, es necesario que estén ahí, porque mientras más estemos, las peleas van a ser más nuestras y van a ser desde nuestra visión. Porque el problema de estar ahí solamente representadas por hombres, primero es no nos sentimos representadas y segundo la visión siempre va a ser la de ellos y el debate va a girar en torno a lo que ellos piensan del deber ser de nosotras. Entonces es necesario, como decía, que inclusive cuando no manejen nuestra propia agenda o la agenda feminista o la de nuestros derechos, seamos nosotras mismos quienes peleemos contra ellas, porque inclusive la visión en ese sentido es distinta cuando es una mujer quien se encuentra acá. Y además hemos visto cómo las mujeres también al tener que enfrentarse a estos problemas han ido cambiando su visión y se han identificado más con estas luchas por los derechos de todas, ¿no? Y de las diversidades también, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. Pero para que se entienda un poco mejor, yo quisiera ejemplificar lo que he podido también palpar y tú me dirás, Ana Karen, ¿qué pasa, por ejemplo, con las asesorías políticas? Y porque muchas personas niegan que exista violencia política de género que tenga que ver con las mujeres, pero para ejemplificarlo, un asesor político de un hombre jamás le va a cuestionar o le va a estar cuidando de qué ropa se pone, o quizá de una manera muy sutil, pero a las mujeres tienen que estarle viendo que no se le note la barriga, que no se le vaya a ver un poquito más los senos y un montón de cosas más. Entonces, hay estas cosas que son sutiles, entre comillas, pero que demuestran la gran vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres que son juzgadas por su vida personal, por cómo lucen, por cómo se sienten o por cosas que dicen que son propias de las mujeres, que son más sensibles, entre otras cosas. Y bueno, ustedes ahí que han podido identificar de lo duro que ha sido también para las mujeres ingresar a este mundo de muy agresivo en el ámbito de la política. Bueno, en realidad aquí lamentablemente todavía se cree que la política es violenta por naturaleza y que quien se mete en política tiene que estar sometido a este proceso de violencia. Pero precisamente los estereotipos y la violencia que es en contra de nosotras por ser mujeres, nosotros la vivimos tal cual tú acabas de mencionar. Para darles un ejemplo muy sencillo, el de la exalcaldesa Cynthia Viteri. Cynthia Viteri puede tener un montón de cosas que se le deben criticar de su forma de administrar la ciudad. Sin embargo, ¿qué era lo que estaba en la tela siempre para criticarle a ella? Su vida personal, su esposo, sus tatuajes, su forma de vestir, e inclusive eso fue sancionado en su propia organización política. Podemos ver que se desafilió, ya no pertenece a su organización política. Ese tipo de cosas son las que a las mujeres nos limitan precisamente porque la violencia viene desde las propias organizaciones. O sea, era más grave para su partido político y para la sociedad que Cynthia Viteri tuviera un tatuaje a que no tuviera gestión y que gente durante la pandemia tuvo que morir y ser llevada a la calle, ¿no? Recordemos que esa escena en esa época fue tenaz, ¿no? En efecto, hubo muchas cosas que podían ser criticadas y que debían ser fiscalizadas, como por ejemplo las paredes y los murales y los gastos que tuvo en ese sentido. Sin embargo, la crítica siempre venía a su vida privada y a su vida personal. Y la sanción fue precisamente por eso. Lamentablemente en la sociedad todavía está tan enraizado que una vez inclusive tuvimos la oportunidad de conversar con un taxista en la ciudad de Guayaquil y él decía, no, pues es que Nebot es un caballero, mientras la señora se volvió loca. O sea, ese es el estereotipo que tienen de la mujer. Y esa es la forma. O sea, está bien decir ven para mearte, pero no, exacto. Claro, él es súper caballero. Claro, ¿no? Qué caballero, ven para mearte. De la República decirle año viejo mal armado, eso está súper bien. Pero la señora no podía hacerse un tatuaje. Entonces, esas cosas son las que tienen que ver precisamente con el género. La doble vara con la que nos miden a nosotras, la forma en la que a nosotras se nos puede decir cualquier cosa. Recordemos igual, una de las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral es la que pesa sobre Diego Ordóñez por las expresiones públicas en Twitter en contra de Mónica Palacios, en donde manifestaba
pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes. Es una expresión que el mismo Tribunal Contencioso Electoral calificó de estereotipos de género porque, en primer lugar, ¿qué insinuaba? Insinuaba que la ex asambleísta se dedicaba a actividades de tipo sexual, porque eso es lo que quiso decir, y en segundo lugar, insinuaba que por esas actividades ella no era capaz de realizar la actividad política que ejercía en su cargo. Entonces, esa es una violencia política por razones de género. Entre ellos nos están diciendo eso, entre ellos nos están acusando precisamente o utilizando, tratando de utilizar la vida privada o la vida personal para decir que no son capaces de ejercer un cargo. Qué y lo terrible. mismo pasa en el escrutinio social que nosotros tenemos ahora. Si nosotros nos ponemos a analizar los perfiles de quiénes son los candidatos a presidente de la República y quiénes son sus binomios, podemos ver que las mujeres que están segundas, candidatas a la vicepresidencia, tienen muchísimos mejores perfiles que los que se encuentran encabezando la candidatura, ¿no? Pero lamentablemente nacen con una legitimidad propia de ser hombres que ya se considera que ellos pueden ser líderes. Y que ellos Entonces deben, a nosotros nos toca pelear el doble hasta el triple para que nos reconozcan como buenas en lo que hacemos. A nosotros nos toca estar en constante preparación. Hace pocos días tuve la oportunidad de estar precisamente con mujeres políticas que comentaban cómo nunca dejan de trabajar, cómo nunca dejan de capacitarse, porque tienen que estar todo el tiempo al día en las cosas, porque son a ellas a las que más se les critica, porque si se llegan a equivocar en una palabra, esa palabra se convierte en tendencia. Entonces, la violencia que nosotras sufrimos, la violencia que las mujeres sufrimos por el hecho de ser mujeres, es muchísimo más fuerte y tiene que ver netamente con estereotipos. A nosotras todavía se nos considera como que no estamos listas para pelear estos espacios, para tomar los liderazgos, y se nos trata constantemente de devolver a nuestro lugar el privado. Nosotras no estamos para lo público. Claro que eso lo han dicho y lo han soltado muy alegremente, pues es asambleístas como Bacigalupo, ¿no? Que también dijo que ellas prefieren, o sea, él decide por nosotros lo que preferimos, ¿no? Estar en la casa, en las tareas del hogar. Ana Karen, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Solamente quisiera que nos dejes, alguna pista de cómo hacer estas alertas también como ciudadanos y ciudadanas cuando veamos este tipo de mensajes. Los etiquetamos, los enviamos a ustedes, los compartimos, los tachamos como misóginos, violentos, no sé. ¿Qué hacemos también como ciudadanos para aportar en este monitoreo? Gracias, Sofía. Lo que yo les quería hacer en realidad era una invitación. Nosotros ahora estamos precisamente llenando un formulario. El link lo pueden encontrar en las redes sociales de Mega. Es para que todos puedan inscribirse y todos puedan participar. Nosotros vamos a estar receptando por diferentes medios, ya sea por redes sociales o también a través de un número telefónico que va a estar en las redes sociales de Mega, para que todas las personas que conozcan esto, recordemos que las redes sociales a veces son muy amplias, más ahora que tenemos TikTok también. A veces en TikTok se ven cosas que no se ven en otras redes. En las elecciones seccionales pudimos ver que en los debates provinciales que hubo, existía un discurso bastante misógino e inclusive en contra de las diversidades sexuales de ciertos candidatos. Este tipo de cosas nos pueden hacer llegar precisamente a través del link en Forms que nosotros hemos lanzado ya, para que todas las personas que quieran involucrarse como sociedad en este escrutinio público de estas elecciones lo puedan hacer. Entonces, lo que les invito por favor es a seguirnos en las redes sociales de Mega. En Instagram estamos como @mega_mujeresdc y en Twitter también, para que puedan enterarse de estas iniciativas y puedan darle clic e inscribirse para formar parte del observatorio. Muchísimas gracias.